Bien, buenos días, una vez más. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Nada más? ¿Solo eso? ¿Cómo están esta mañana? Bien, qué bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Yo en lo personal estoy muy conmovido en mi interior, estoy muy conmovido porque me siento honrado, me siento... que quién era yo, que quién soy yo para que el Señor me llame a servirle. ¿Quién soy yo para que el Señor me llame, ¿no es cierto?, a que yo sea parte de su reino, que yo sea parte de sus hijos, que yo sea parte de su voluntad. Y cuando pienso, ¿no es cierto?, en el hecho de cómo ciertas personas viven afuera del reino, afuera del cuerpo de Cristo, me siento conmovido, me siento privilegiado por el hecho de que Dios me llama hijo y yo puedo llamar a Dios Padre. Entonces es simplemente una conmoción interna que siento, ¿no es cierto? Y quiero compartirla con ustedes. Bien, Felipe, muchas gracias por esa introducción. Como él dijo, estamos todavía estudiando Josué, estamos en el capítulo 15, este es ya el penúltimo mensaje de esta preciosa serie. El próximo domingo estamos ya terminando. Después de esto tenemos una pausa, ¿no es cierto? Uno de los ancianos o de los líderes predicará durante esa semana de pausa y después ya arrancamos ya, ¿no es cierto?, con otra próxima serie que ya la estamos trabajando, ya la estamos ya ahí, ¿no es cierto?, dándole forma. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 23 de Josué. En el capítulo 23, allí tenemos una tremenda palabra, una tremenda promesa de parte del Señor para nosotros. Vayamos por favor a Josué 23, Josué capítulo 23. Y este es el 15º mensaje, ¿no es cierto?, de esta línea de mensajes que estamos siguiendo con Josué. Hemos dicho muchas veces, y por qué no volver a decirlo, de que del capítulo 1 hasta el capítulo 5 en el libro de Josué tenemos la preparación del pueblo para cruzar el Jordán. Los primeros 5 capítulos. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 13, las batallas. Y desde el capítulo 13 hasta el final del libro tenemos la repartición de la tierra. ¿De acuerdo? Y este ya es el penúltimo capítulo. Y aquí Josué está en su cama. Josué está ya bien viejito. Josué tenía aproximadamente 80 años. Ojo a ese dato, aproximadamente 80 años cuando Dios lo llamó a ser parte del próximo líder del pueblo en el capítulo 1, 80 años. Y si este hombre dirigió aproximadamente 40 años a este pueblo, Josué tenía aproximadamente 119, 120 años. En este momento, en el capítulo 23, Josué ya está viejito. Él está en su lecho de muerte. Él está en su cama dando su último discurso. Josué está en su cama en el capítulo 23 dando la última exhortación y después en el capítulo 24 va a dar la última de las últimas para el pueblo. Y eso es lo que vamos a leer hoy y vamos a estudiar y vamos a profundizar en el capítulo 23. Vamos a leer todo el capítulo, ¿no es cierto? Pero primero vamos a leer los primeros 5 versículos porque tenemos 4 bloques en el capítulo. Lo vamos a dividir por 4 bloques. El primero es desde el 1 al 5. El título de este mensaje es Oír, Obedecer y Permanecer. Ahí usted lo tiene en su hoja de aplicaciones: oír, obedecer y permanecer. Escuchar a Dios, obedecer a Dios y permanecer en Dios. Porque ese es el discurso que Josué le da al pueblo. Leamos los primeros 5 versículos. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué siendo ya viejito y avanzado en años, llamó a todo Israel, a todos los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, y les dijo: yo ya estoy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho en ustedes por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, y así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol,
Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra como Jehová vuestro Dios lo ha dicho. Señor, esta mañana yo te quiero dar gracias por tu fidelidad en medio de nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, es el verbo escrito que tú nos has dado para que sea nuestro consejo. Gracias por tu iglesia que está reunida, que ha venido para ser saciada, para ser alimentada, para ser, Señor, animada en el Espíritu. Gracias por este mensaje, gracias por la autoridad de la Escritura, gracias por la inerrancia de la Escritura, gracias por la suficiencia de la Escritura y gracias por la inspiración divina de la Escritura. Y estamos sometidos en mente, en voluntad, en espíritu a la palabra de Dios. Es nuestra máxima autoridad, es nuestro gobierno por encima de otros gobiernos. Tu palabra nos gobierna. Y esa es la señal que somos una iglesia bíblica, una iglesia que camina por el ritmo de las Escrituras. Guíanos, envía tu Espíritu Santo para que nos hable, nos convenza de lo que tú nos tienes que hablar hoy. Amén y amén. Bien, 5 versículos. Josué llamó al pueblo, a los líderes de Israel y les dice: amigos, yo estoy viejo, yo ya cumplí. Esto parecía ser que era normal en el Antiguo Testamento, en la cultura judía. Jacob, estando en su cama ya enfermo, ciego, llama a sus hijos y les profetiza y les dice: ustedes van a ser las 12 tribus, ustedes son el pueblo, Zabulón, Isaacar, Benjamín, este va a pasar esto, desde el lecho de muerte. Moisés lo mismo, llegó a viejo y desde su cama ya viejito dijo: ya no puedo más, les saqué de Egipto, los hice pasar por el desierto, ahora ya le toca a Josué. Pero déjenme morir en paz porque hice la voluntad del Señor y ahora los encomiendo a la gracia del Señor. Y Josué está haciendo esto. Y también eso lo van a hacer otros y otros y otros más adelante, y da la sensación de que era algo normal, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Pero lo precioso de estos 5 versículos, es que lo que Josué hace es que le da a entender y le dice al pueblo: miren lo que Dios ha hecho. De hecho, si podemos nombrar, ¿no es cierto?, este primer bloque de los primeros versículos es: miren lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha comenzado en ustedes desde Egipto, Dios lo ha cumplido a través de esos 400 años, a través de esos 40 años en el desierto, a través de estos 40 años ya en la tierra prometida. Dios lo ha hecho. ¿Y saben a qué nos lleva este bloque? Nos lleva a Filipenses 1:6. Es lo que va a decir el apóstol Pablo más adelante cuando dice: lo que Dios ha comenzado en ustedes, lo terminará y lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que lo que aprendemos de este primer bloque es lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas y en nuestras familias. Dios es fiel y justo para llevar adelante y llevar a cabo este proceso de transformación, este proceso de cambio. Lleva esta palabra a tu contexto de vida. Ya sea que tú necesites sanidad, restauración, liberación, afirmación, llenura del Espíritu Santo, sabiduría, necesitas cortar cadenas, fortalezas, luchas, dejar el pecado. No tengo idea, tú sí tienes idea. Lleva esta palabra a tu contexto y quiero que mires lo que Dios ha hecho en tu vida. De eso nos habla el primer bloque. El segundo bloque es desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Leámoslo. Dice: esforzados. Recuerden, Josué está en la cama, ya en las últimas, con 120 años encima. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni les sirvan, ni se inclinen a ellos. Pero Jehová vuestro Dios, a Él seguirán como han hecho hasta hoy. Si podemos nombrar o titular este segundo bloque, es: reciban el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Lo que dice el primer versículo: esforzaos. Esfuércense.
Van a llegar momentos en nuestras vidas en las que vamos a tener que esforzarnos en Dios, esforzarnos en la fe, esforzarnos para poder avanzar, conquistar y crecer. Dios hace su parte, Dios nos llama, Dios provee de una congregación, un grupo, un pastor, un líder, la Biblia, seminarios, cursos, discursos, retiros, escuelas, técnicas, súper bien. Gloria a Dios por eso. Ojalá haya más de eso en nuestro alrededor. Pero tu parte es esforzarte. Hace tu parte. Y aquí Josué les está diciendo a los ancianos, a los príncipes, a los oficiales, a todos los líderes de más o menos 2.5 millones de personas. Esfuércense. Esfuércense. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Y Josué está agarrando las palabras de Dios y las atesoró en su corazón durante estos 40 años que dirigió, ¿no es cierto?, a Israel para la introducción a la tierra. Y ahora es el momento de soltar esta palabra para Israel. Esfuércense. Eso fue lo que Dios me dijo a mí y yo lo hice durante 40 años y ahora yo se los digo a ustedes. Esfuércense. Vamos a profundizar más en este versículo porque va a ser nuestro versículo de aplicación. Ahora leamos desde el 8 al 13, nuestro tercer bloque en el capítulo, desde el 8 al 13, 9 al 13. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová Dios es quien pelea por ustedes como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que amen a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado en ustedes, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que Dios, vuestro Dios, no arrojará más de estas naciones delante de ustedes, sino que no serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Lo que está diciendo Josué aquí es: israelitas, 777,000 kilómetros cuadrados era toda la cantidad de la tierra prometida. Este dato yo ya lo di. 777,000 kilómetros cuadrados de tierra, y los israelitas solo conquistaron 77,000. Es decir, el 10% de todo lo que Dios dio se agarró y el otro 90% no lo conquistaron. Y la otra cosa en la que ellos fallaron fue en que no expulsaron del todo a los cananeos que vivían allí. Y ahí estuvo el problema. De allí el cáncer, el problema empezó y se ramificó y trajo consecuencias más adelante. Y Josué se los está advirtiendo aquí. Se los está advirtiendo. Y si tenemos que nombrar este tercer párrafo aquí en el capítulo, es: guárdense en pureza, guárdense en santidad. No se mezclen con estas personas, no se mezclen, es decir, no tengan contacto con el pecado ni con la rebelión. Purifíquense, guárdense. Leamos ahora desde el 14 al 26, donde tenemos una tremenda advertencia. Estamos estudiando el discurso de Josué desde su cama. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy, dice Josué, por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena y todo lo bueno de Jehová vuestro Dios, así también Dios traerá sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre toda la buena tierra que Él les ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes y morirán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Bueno, esto es más que todo una advertencia. Si podemos nombrar este último párrafo, es advertencia.
Y Dios ya lo dijo en Deuteronomio: si ustedes, pueblo mío, permanecen en mi ley, permanecen en mis mandamientos, en mis estatutos, en mis preceptos, en mis leyes y en mis normas, sus viñedos serán bendecidos, sus ganados serán fructíferos, sus tierras serán hermosas, no habrá hambre, no habrá peste, no habrá enfermedad y será un pueblo precioso. Y da la sensación de que Dios está prometiendo prosperidad aquí. Y no es ese nuestro enfoque, que Dios nos libre de ese evangelio prosperado, romántico, suave, liviano, que no confronta, que no pasa nada, que no anima a la congregación a agarrar la cruz y ponérsela encima y negarse a ti mismo, porque la cruz es un sinónimo de negación, es un sinónimo de muerte, muerte en el sentido que tienes que morir a ti mismo. Y Dios les dice: pero si pasa lo contrario, ¿qué es? Que me desobedezcan, que se vayan detrás de otros dioses, va a venir calamidad, va a venir peste, va a venir sus viñedos, sus trigos. Y justamente fue lo que pasó muchos años después con el tiempo de los profetas. Si usted lee el libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, ahí usted va a ver la calamidad de Israel. Lo que Dios dijo en Deuteronomio, vaya a leer Lamentaciones y va a ver que lo único que caminaba en medio de esas ruinas, porque ya se habían ido para la esclavitud, para Babilonia, lo único que caminaban en esas ruinas eran chacales y zorros que comían ratones y ratas en medio de la ciudad. Era una especie de Walking Dead. La ciudad así quedó. Asolada, desolada, porque la palabra que Dios dio en Deuteronomio se cumplió. Y esto es lo que Josué, en su tiempo de ministerio, en su tiempo de llamamiento, en el tiempo que le correspondió dirigir, en el tiempo que él estuvo en su deber, en oficio, en su trabajo ministerial, cumplió con su parte en decir: cuídense, obedezcan, porque si no obedecen les va a pasar esto y esto y esto. Y también da la sensación de que aquí Dios está como un Dios enojado, regañón, que no tolera nada, y vemos a un Dios intolerante y da la sensación que como que ver a Dios aquí en este capítulo da miedo. ¿Y saben qué? Es verdad. Es verdad. Vemos a un Dios aquí intolerante a la maldad, intolerante a la rebelión, intolerante al pecado. Así es Dios, así es Él, así es puro, santo. Es así. Y debería de llenarnos de mucho temor de Dios al leer esto. Ahora, volvamos al versículo, ya que leímos los 16 versículos, volvamos al versículo 6. Esforzados en guardar lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Saben? La ley, que eran los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia para el pueblo de Israel, esa era su Biblia. Desde Moisés a Cristo hay 1521 años, entonces durante 1521 años, estos 5 libros primeros de la Biblia fue la Biblia del pueblo. ¿Y cuál es nuestra Biblia ahora? Los 66 libros adentro de un libro. Esa es nuestra ley. No la ley de Moisés, pero la ley de Dios, el consejo de Dios. Entonces, aquí está la aplicación, aquí está la riqueza, aquí está la teología práctica y la aplicación de este mensaje. En este versículo, en el 6, esfuércense en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Para nosotros, en nuestro contexto, en el 2023, es lo que está escrito aquí. Permanezcan en el verbo escrito, permanezcan en el consejo de Dios, permanezcan en las instrucciones que hay en los evangelios, en las cartas de Pablo, en los profetas. Permanezcamos en lo que nos está diciendo Dios por medio de su palabra. Y para entrar ya en aplicación de nuestro mensaje, quiero que vayamos y hagamos una conexión con el Nuevo Testamento, porque está muy conectado con esto, y que vayamos por favor a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús se presentó delante de su pueblo de 7 maneras. Los 7 gran yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Eso hace una gran conexión cuando Dios llama a Moisés antes de ir allá a confrontar al faraón, y Moisés le dijo: pero
¿Qué le voy a decir al faraón? Dile que yo soy, dile que I am, dile que el yo soy te mandó. Y aquí en Juan, Jesús está diciendo yo soy. Es decir, Dios hecho hombre, diciendo a su pueblo, yo soy el pan de vida. Y quiero que leamos esta porción cuando Cristo dice que Él es el pan de vida, 6, 25 al 35. Vamos a leer 10 versículos. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan ustedes no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Bueno, obviamente que todos nosotros buscamos a Dios también, porque si lo buscamos, Él es el único que nos hace, nos llena, nos satisface nuestros vacíos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, gracias Jesús, bueno, entonces ¿qué debemos hacer para poner en práctica lo que nos has dicho? Respondió Jesús de nuevo y les dijo, esta obra es de Dios, que crean en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues entonces tú nos das para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Jesús dijo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés, el pan del cielo, mas para mí os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy ese pan, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná en el desierto es una prefiguración de Cristo, de que Dios mandaba el maná para que ellos comieran de ese maná, y eso es un ejercicio profético de que en el futuro Dios iba a mandar a ese verdadero pan que es Cristo para que su pueblo coma de él. Es precioso la conexión entre el maná en el desierto y Cristo. Y aquí Él lo confirma diciendo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tiene hambre, no tiene sed jamás. Y allí está nuestra conexión con el versículo 6 de Josué, cuando dice, esforzados, Josué, volvamos a Josué 23, Josué les dijo, esfuércense y guarden todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y la Biblia es el pan de vida. La Biblia es considerada como el pan que sacia nuestras vidas. Entonces el llamado que Josué nos hace a nosotros y el llamado que Jesús nos hace a nosotros en esta preciosa conexión entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra, que es el pan de vida, el pan que alimenta, el pan que sacia. A todos creo que acá nos gusta el pancito, ¿no es cierto? Bien calentito, recién sacado, ya sea marraqueta, ya sea amasado, ya sea del que hacen en casa, da lo mismo, integral, no integral, medio integral. Pero tú comes y te da hambre después. Aunque hoy en día hay tremendas campañas en contra del pan. Pero el pan en el que Cristo se convierte es un pan que sacia, es un pan de vida. Y ahora vayamos a nuestras preguntas de aplicación. Fueron hechas y pensadas para el tiempo final. ¿De acuerdo? Y este ya es el tiempo final de nuestro mensaje. Dice, mencione, primera pregunta, mencione cuáles son las áreas de su vida espiritual en las que necesita escuchar a Dios. Todos necesitamos escuchar a Dios. Ya sea que Dios te hable directamente de su palabra, ya sea que te hable directamente en oración, ya sea que te hable directamente en meditación, ya sea que te hable directamente por medio de la iglesia, por medio del mensaje, por medio de la serie, por medio de la creación, por medio de ver un atardecer, qué sé yo, cómo Dios te habla. Pero yo te animo, de hecho, Josué y Jesús juntos nos animan a nosotros como iglesia a que escuchemos a Dios. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Será en el área del matrimonio? ¿Será en el área de
en el área moral en mi vida, será en el área de las finanzas, donde tú tienes que escuchar a Dios, porque no lo estás escuchando, o porque no lo estoy escuchando. O quizás más bien la pregunta tuvo que haber sido en cuáles áreas no estamos escuchando a Dios. Da lo mismo. Escribe estas áreas allí y al final vamos a hacer una oración y un compromiso, ¿no es cierto?, para escuchar a Dios. El pan de vida, ¿no es cierto? Primeramente Jesús se presenta como el verdadero pan de vida y las dos instituciones de la iglesia son la Santa Cena y el bautismo. Y ambas, según Romanos 6, con respecto al bautismo, nos llevan a pensar en la cruz lo que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros somos bautizados, estamos participando de la muerte y de la resurrección de Cristo en la cruz. Y cuando tomamos la Santa Cena, el pan representa una cosa y el vino representa otra cosa. Y Jesús mismo lo dice en Corintios y lo dice también en los Evangelios. Cuando partió la Santa Cena, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Entonces el pan de vida, que es Cristo, figurativamente hablando, es de Él que tenemos que comer, es de Él que tenemos que saciarnos, es de Él que tenemos que alimentarnos. Cuando vienen las tormentas de la vida, cuando vienen las crisis financieras, cuando vienen las crisis matrimoniales, cuando vienen las crisis personales, crisis existenciales, crisis traumáticas, crisis de pánico, de ansiedad, de estrés, crisis de enojo. Cuando viene la circunstancia, la tormenta de la vida, Santiago 1 y 2 nos dicen, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando vengan las pruebas, comamos de Jesús, refugiémonos en Jesús, permanezcamos en Jesús. Segunda pregunta, mencione cuáles son las áreas de su vida espiritual en las que usted necesita obedecer a Dios. ¿En qué área de tu vida tú no estás obedeciendo al Señor? Cuando Dios rechazó a Saúl por su desobediencia, Dios le dijo a Samuel el profeta, el obedecer para mí es más grato que 1000 sacrificios, sacrificios de ovejas, de vacas, sacrificios. Dios dice, el obedecer es mejor que muchas cosas, es mejor que sacrificios, le dijo Dios a Samuel y Samuel se lo dijo a Saúl. Y cuando Saúl escucha esto, Dios mío, se descontroló y por eso persiguió a David para matarlo, porque estaba celoso de que había sido rechazado por Dios. Y qué ejemplo, qué semejante ejemplo de desobediencia, no caigamos en ese ejemplo. Dios desde el inicio con Adán y Eva les dijo, no coman, no harán eso. Desobediencia. Con el pueblo, desobediencia. En el desierto, desobediencia. Durante los jueces, desobediencia. Durante los profetas, durante los reyes. Lo que Dios más desea de nosotros es nuestra obediencia a su ley, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus normas. ¿Estás tú en desobediencia? No te quiero condenar, simplemente te quiero animar a que hagas un estudio de conciencia, de corazón y menciona aquí cuáles son las áreas en tu vida en las que tú necesitas obedecer a Dios. Porque este es el mandato de Josué. Escuchen, obedezcan y permanezcan. Tercera pregunta, que las tres son similares. Mencione cuáles son las áreas de su vida espiritual en las que necesita permanecer. Permanecer. Nosotros tuvimos miércoles, jueves y viernes nuestro retiro acá en la misión. Y de esto se trató el retiro. Permanecer. Los ancianos de la misión nos comentaban cómo durante más de 25 años ellos han permanecido en este lugar. Y fue bueno, muy enriquecedor. La permanencia es lo que más cuesta en la cristiandad. El permanecer. Cuando no ves resultados, yo recuerdo los primeros servicios que teníamos en esta iglesia, pueden preguntarle a mi esposa. Yo salía allá afuera y allá a orar porque no venía gente. No venía gente, no había gente. O sea, sí, habíamos divulgado, anunciado, invitado a mucha gente, pero no venía al inicio. No era porque la gente no quería congregarse, era por el tema del COVID. Esta iglesia se plantó en el 2020 y fue bien complicado.
Y durante todo ese año, ese primer año, Dios nos llamó a permanecer con mi esposa y era, pongan la mano en el arado, pongan la mano en el arado y aren la tierra, surquen la tierra, no miren para los lados, se les va a enchocar el surco. Pongan la mano en el arado, mírenme a mí, yo los llamé, están en buen camino, permanezcan, 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 permanezcan. Y hasta el día de ahora, 3 años después, esa voz todavía suena en mi cabeza fuerte. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. Permanecer. Y siento en mi corazón decirte que no es el tiempo de ver frutos todavía. Olvídate de los frutos por ahora, porque eso es lo que más queremos. Ver frutos ya, súper rápido. Es tiempo de arar, es tiempo de poner la mano en el arado, es tiempo de sacarte, de que se te hagan ampollas en las manos por ir manejando ese arado. Ara la tierra, trabaja la tierra, surca la tierra, ordena la tierra, trabaja, persevera, 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 permanece. Y en el tiempo de Dios vendrá el fruto y será rico. Y llorarás de alegría. Como dice el Salmo, el que sembró con lágrimas o con esfuerzo, bueno, con lágrimas cosechará. Qué rico es venir delante de Dios con esa primicia, con ese fruto. Señor, aquí está. No, es que yo no veo resultados, es que no pasa nada. Cállate. Cállate. No es que yo siento, es que de eso se trata. No se trata de lo que tú sientes. No es que yo siento, es que yo pienso, es que exactamente, precisamente, amigo y amiga, no se trata de lo que tú piensas. Se trata de lo que Dios piensa, de lo que Dios quiere. Permanece. Esa es la tercera pregunta. Ese es el deseo de Josué desde su cama. Esfuércense, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de él, ni a la diestra ni a la siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha. Matrimonios, permanezcan. Permanezcan. Ámense los unos a los otros. Esposos, maridos que están aquí, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sean buenos maridos, sean esposos bíblicos, responsables, que administran bien el hogar, que tienen a sus hijos en sujeción, que gobiernan bien sus casas, que tratan a sus mujeres como vaso frágil y les dan honor y les dan espacio y les dan maridos, mujeres, sean mujeres, esposas bíblicas que aman a Dios. La mujer de Proverbios 31. Esta iglesia no podemos decir que es una iglesia sólida si no hay matrimonio sólido, si no hay familias firmes. Ahí está la papa. Permanezcan. No tengo para el arriendo, me falta, permanezcan. ¿Cómo? Escuchando como lo hemos dicho, como lo hemos mencionado. Busca ayuda, busca las personas correctas, busca los que te van a ayudar, los que te van a acercar, no los que te van a alejar. Pónganse de pie, por favor, y vamos a hacer este compromiso. Ya para cerrar, ya para terminar nuestro mensaje. Tenemos un cuarto punto acá que dice, haga un compromiso con Dios de permanecer en estas 3 fortalezas. Y así conquistarás lo que Dios tiene para ti. Dios no nos está pidiendo que salgamos a lo loco como cabras locas, como dice Pablo, dando golpes al aire y espadazos al aire. Dios no quiere eso. Dios quiere que permanezcas. Dios quiere que te quedes quieto, que te quedas quieta y apliques y acudas a la fe. Y mira cómo Dios va a pelear por ti, pero quédate quieto por el amor a Dios. Quédate quieta y permanece. Ese es el llamado esta mañana. Señor, hacemos un compromiso. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos. Señor, hacemos un compromiso esta mañana como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo,
Hacemos un compromiso, Señor, en escucharte en las áreas de nuestras vidas donde nos estás demandando escucharte. Hacemos un compromiso, Señor, esta mañana de obedecerte, de caminar en obediencia, de negarnos a nosotros mismos y obedecer tu voluntad, que es lo mejor. Porque ese es el camino estrecho, es un camino pedregoso, es un camino espinoso, pero ese es el buen camino. Porque el camino ancho es fácil, allí no se necesita no necesitamos esforzarnos, no necesitamos nada, todo es fácil, basura. Queremos, Señor, esta mañana agarrar la cruz y obedecerte, caminar en obediencia. Y nos comprometemos, Señor, a permanecer en una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Escuchamos el llamado de Josué, escuchamos el llamado de Cristo diciendo: yo soy el pan de vida, no tendrán hambre, no tendrán sed, permanezcan en su ley. Nos comprometemos en nuestro mundo interior y en la vida práctica, Señor, a escucharte, obedecerte y a permanecer. En el nombre de Jesús, Señor, edifica tu iglesia. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.